Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Ya por gracia de Dios ha pasado prácticamente este año y es muy importante que podamos preguntarnos y sobre todo tener la respuesta. ¿Por qué Dios me ha llamado? ¿Cuál es la misión que Dios por su gracia me ha dado? Porque Dios me ha puesto en este campo. Es muy importante que estemos orando y a través de la palabra podamos estar teniendo esa respuesta, ¿verdad? Para tener en este nuevo año un nuevo comienzo, estar totalmente alineados y caminando en ese itinerario del pacto. Ciertamente Dios levantará grandes respuestas. Si un niño está bajando unas escaleras que son muy empinadas, ¿no? Y esas escaleras se puede resbalar, pero si ese niño lleva la mano en el bolsillo, es peligroso, ¿verdad? Por eso le podemos enseñar al niño de tres maneras. Primero le podemos ordenar: no baje las escaleras con la mano en los bolsillos. Está bien. Luego hay una segunda manera, ¿verdad? Le podemos explicar: no bajes con la mano en los bolsillos porque si te resbalas, no podrás sacar las manos para amortiguar el golpe y te harás daño. Es peligroso. Pero hay una tercera manera de poder enseñarle, ¿verdad? Y es que el niño pues se resbale en la escalera y ponga la mano y se dé cuenta de lo importante que es llevar la mano fuera del bolsillo. Y ahí pues evita el golpe, ¿verdad? Ahí experimenta. Y si experimenta no lo va a olvidar, ¿verdad? Eso es mucho más efectivo, ¿verdad? Pablo, él pudo entender que la orden de Dios, el mandato celestial, es que hay que llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Es la evangelización mundial. Pablo también, Dios le mostró la razón, porque la gente está atrapada en ese problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Y aunque parece que les va bien, al estar separados de Dios, están caminando a una destrucción no solo en este mundo, sino eternamente. Pero Pablo, sobre todo, Dios le permitió experimentar. Él experimentó lo poderoso que es compartir el Evangelio, el poder del evangelismo. Pablo se encontró con personas totalmente caídas. Estaban en lo más bajo, ¿verdad? Personas totalmente destrozadas, derruidas, llenas de pecado. Pero él experimentó que al darles el Evangelio, por gracia de Dios, ellos podían tener una nueva vida, un nuevo comienzo. Dios los levantaba, Dios los restauraba, sin importar su condición. Pablo experimentó también cómo familias totalmente caídas, como la familia del carcelero de Filipo, al compartirles el Evangelio, que es tan poderoso, esa familia se restauró totalmente. Y Pablo también, vio cómo realmente al entrar en esa ciudad de Éfeso, que era una ciudad totalmente llena de idolatría, llena de desastres, con esa cultura de la oscuridad, a través de este poderoso evangelio, en el horario de Dios, esa ciudad totalmente transformada. Y ese es el poder del evangelio. Por eso Pablo lo experimentó. Y Dios quiere que estemos experimentando este precioso evangelismo, ¿verdad? En Romanos 1:16, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y es el poderoso evangelio que tenemos que estar compartiendo cada día, hasta lo último de la tierra. Porque la palabra, que es la verdad, nos muestra claramente que el deseo de Dios desde el principio es alcanzar las 237 naciones y las 5.000 tribus. Vemos cómo se lo dijo a Abraham, Génesis 12:3.
En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y también son las últimas palabras del Señor Jesucristo resucitado. Id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso tenemos que entrar ahí, ¿verdad? Si mi vida de fe no entra en el deseo de Dios, bueno, entonces ¿para qué tengo que orar? ¿Para qué tengo que tomar la palabra? Tenemos que estar alineados totalmente a la evangelización mundial. Ahí Dios levantará todas las respuestas. Y también Dios nos muestra, y es muy importante que entendamos por qué tenemos que evangelizar. Pablo, en Efesios 2, versículo 2, está hablando de ese príncipe de la potestad del aire, que ha creado esa corriente del mundo. La gente está siguiendo esa corriente del mundo. Es como un gran río caudaloso. Uno entra ahí y aunque sea buen nadador, tiene que dejarse llevar. Si empieza a luchar contra la corriente, se hunde, ¿verdad? Pues la gente, como tiene la mente entenebrecida, al estar separada de Dios, al estar controlada por Satanás, no tiene más remedio que estar en esa corriente del mundo, llena de paradigmas, valores, patrones totalmente contrarios a la palabra de Dios, ideologías totalmente contrarias a la Biblia. La gente las sigue, ¿verdad? No conoce otra cosa. Piensan que es la respuesta y empiezan a experimentar ese poder como Nefilín. Un poder engañoso, un poder que lleva a la destrucción. Y la gente va buscando cosas físicas, materiales. Piensan que eso es la respuesta, ¿verdad? No pueden salir de esa corriente por ellos mismos. Por eso, la única manera es a través de compartirles este evangelio de Jesús el Cristo. Y para cumplir la evangelización, Dios, en su soberanía absoluta, Él ha decidido hacerlo a través de los discípulos. Ustedes son los discípulos. Dios lo podría haber hecho de muchas maneras, ¿no? Pero Él nos escogió como discípulos, aquellos que saben que este evangelio de Jesús el Cristo es la respuesta, aquellos que comparten la respuesta. Y Pablo, él también lo sabía. Sabía que para poder cumplir la evangelización, lo más importante son los discípulos. El Señor Jesús, en su ministerio público, Él escogió los discípulos, los entrenó durante 3 años. Y después de resucitar 40 días, estuvo cada día dándoles la palabra. Pues ustedes son bien importantes, ¿verdad? Pablo les escribió la carta. Estando en la cárcel, les escribió a los hermanos de Éfeso, porque eran discípulos, y querías darle a través de la carta la respuesta, para que ellos se levantaran, para que ellos estuvieran evangelizando. Por eso dice el versículo 14, por esta causa. También se traduce por esta razón. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Cuál era la razón de Pablo? Hay una razón que es la razón de Dios, la evangelización mundial. Esa es la razón de Dios. Hay una razón de la gente que está separada de Dios, tienen sus propias razones, ¿verdad? También muchos creyentes, sin darse cuenta, tienen su propia razón. Siguen buscando cosas físicas, materiales, en primer lugar. No funciona. Pero el verdadero discípulo no tiene su propia razón. El verdadero discípulo tiene la razón de Dios. Por eso Pablo dice, por esta razón, por la evangelización mundial. ¿Qué hizo Pablo por la evangelización mundial? ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer para que se cumpla la evangelización mundial? Doblo mis rodillas. Para la evangelización mundial, dice Pablo, doblo mis rodillas. ¿Qué es eso? La oración, ¿verdad? Pero no cualquier oración. Una oración débil. Una oración totalmente circunstancial, puntual. No, no, no. Si uno se cae a alta mar y no sabe nadar, imagínense, qué difícil, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Pues dirá, socorro, ¿no?
Pero no va a estar diciendo, socorro. No. Él gritará con todas sus fuerzas, está muriendo. Él con toda la fuerza que tenga estará gritando porque no puede salvarse por sí mismo, necesita ayuda. Por eso él gritará, ¿verdad? Pablo, por la evangelización mundial, doblaba sus rodillas. Él oraba con todo su corazón, perseveraba en la oración. Era una oración con un corazón ardiente, con un corazón sincero. Y la evangelización se hace primeramente en oración. De rodillas, es como se avanza en el reino de Dios de rodillas, lo vemos a través de la Biblia y también en la historia de la Iglesia. Todos los evangelistas, no es que fueran personas pues que tuvieran un gran carisma o un gran respaldo físico, eso no es importante, no vale para Dios. Eran personas que doblaban sus rodillas, que oraban, sabían realmente el poder de la oración. Ellos sabían que esa oración que tenemos los hijos de Dios levanta ese poder que trasciende el tiempo y el espacio, esa oración que mueve el trono celestial, esa oración que quebranta la oscuridad, que levanta las obras del reino de Dios. Es la oración que experimentamos los hijos de Dios cuando de verdad tomando el pacto, alineados al deseo de Dios, estamos orando. Ahí se levantan las obras del evangelismo. Dios obra poderosamente en ese mundo espiritual que no vemos con nuestros ojos y eso trasciende de manera real a nuestra realidad. Por eso, por esta razón, dice, por esta razón, por la evangelización, ¿qué es lo que hacía Pablo? Doblo mis rodillas. No era porque no podía hacer otra cosa. No, él sabía que era lo más efectivo, la oración. Por eso él, aunque estaba en prisión, porque esta es una de las cartas que escribió estando preso, Pablo no decía, no, es que no puedo evangelizar, ¿verdad? Hablando con una persona, pues que no puede salir de casa por una enfermedad, pues tenía ese malentendimiento. Es que no puedo evangelizar. No puedo casi ni levantarme de la cama. Pero yo le pude compartir con todo mi corazón. Eso no es así, es un engaño. Tú puedes orar. A través de tu oración puedes viajar por todo el mundo. Porque tu oración trasciende el tiempo y el espacio, es poderoso, y la oración es lo más importante que tenemos que hacer para que avance el reino de Dios. Puedes estar orando, haciendo un viaje por todo el mundo, levantando obreros, iglesias, todo a través de la oración. Hudson Taylor, que fue utilizado para las misiones en el interior de la China, él hubo un tiempo que tuvo una enfermedad, estaba en Londres, que no podía levantarse de la cama. Y dice que tenía allí en la pared un mapa de China. Y él estaba evangelizando desde su habitación, desde su cama. ¿Cómo? Orando. Oraba por los obreros, oraba para que Dios abriera las puertas, oraba por esa nación. Continuamente Dios levantó una gran obra. Fueron enviados cientos de misioneros, entregaron sus vidas, proclamaron este precioso evangelio. Y fue a través de esa oración. Por eso doblo mis rodillas. Es lo que tenemos que restaurar. Urgentemente, porque con nuestro poder no podemos evangelizar. A veces no podemos ni levantarnos de nuestras camas, ¿verdad? Doblar mis rodillas. Hay que doblar nuestras rodillas. Y no como hacer algo metódico o algo de apariencia, no. De corazón. Que estemos orando de corazón, de manera sincera. Muy bien. ¿Y qué es lo que estaba orando Pablo por los hermanos de Éfeso? ¿Qué es lo que oraba? Él oraba cosas muy importantes, ¿verdad? En primer lugar, vamos a leer en el versículo 16. Segunda parte, el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su espíritu. Él oraba para que los discípulos fueran fortalecidos en su hombre interior por el espíritu. Hay un hombre interior, un hombre exterior. Y la mayoría de las personas, incluso creyentes, nos esforzamos mucho por el hombre exterior. Queremos tener buena apariencia y es algo necesario, por supuesto que sí. Hay gente que solo quiere tener buena apariencia, la mejor ropa, el mejor aspecto, y es algo bueno, no es nada malo, por supuesto. Otros incluso en estos días se operan, ¿verdad? Porque quieren no hacerse viejos. Pero aunque tengan muy buena apariencia, que es algo bueno, si el hombre interior no funciona, no va a funcionar, ¿verdad? Porque más importante que el hombre exterior es el hombre interior. Somos hijos de Dios. Pero no podemos vivir como mendigos espirituales. Tengo que tener esa fuerza espiritual porque Dios es mi Padre y Él es todopoderoso. No puedo vivir de migajas cada día, ¿verdad? Por eso hay que fortalecer ese hombre interior, hay que poner ese fundamento correctamente. Por eso el primer punto, hay que levantar la torre de la vida. Es el fundamento. Como creyentes hay que tener ese fundamento básico, teniendo conforme a la palabra ese fundamento correcto. Si no, todo lo que construyamos arriba del fundamento, si no está bien puesto, se caerá totalmente. Y es lo primero que Pablo oró para que los discípulos se levantaran, que tuvieran fuerza espiritual, que fueran fortalecidos en el hombre interior. Y es ahí donde tenemos que estar enfocándonos primeramente, ¿verdad? Hay que poner ese contenido del monte del Calvario. Ese acontecimiento del monte del Calvario. ¿Cuál es? Allí Cristo en la cruz, Él dio ese grito de victoria. Consumado es. Juan 19:30. Cristo ha consumado todo. Hay que terminar todo en Cristo. No importa la circunstancia, el problema, la dificultad. Tiene que terminar todo en Cristo. Él es solucionador de todos los problemas. Eso es lo primero. Hay que empezar ahí. Si no, estoy siendo engañado por cosas que no tienen sentido. Cristo me ha sacado del pasado, del presente, del futuro. Está todo preparado. Está todo garantizado. Por eso hay que tener esa fe. Tomar la palabra, el pacto cada día. Luego, ese acontecimiento del monte del Olivar. Allí 40 días, como aparece en Hechos 1:3, el Señor resucitado estuvo dándoles la palabra. Les explicó sobre el reino de Dios. Y es el respaldo que tenemos, el respaldo del trono celestial. Para que ellos conocieran ese poder que trasciende, para que empezaran a orar, a disfrutar ese poder del trono en sus vidas. Es lo más importante que tenemos que hacer, tomar el pacto de Cristo y empezar a orar, para disfrutar de ese respaldo del trono celestial. De esa manera ellos vieron la misión. Y hay una misión concreta para cada uno de ustedes. Pero si no tenemos fuerza espiritual, no la vamos a ver. Y vamos a estar dando vueltas, ¿verdad? No funciona. Por eso Dios nos da esta palabra. Porque primeramente nosotros tenemos que levantar esa torre de vida. Hay que estar tomando el pacto de Cristo. Empezar a disfrutar del respaldo del reino de Dios a través de la oración hasta que tengamos ese poder y podamos encontrar esa misión. Ahí es cuando el Señor les explicó esos contenidos que tenemos que orar, ¿verdad? 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales. Ahí les explicó. Y luego hay que estar experimentando lo que ocurrió en el aposento alto de Marcos. Allí recibieron el poder. Con ese poder se levantaron las obras del evangelismo. Y es lo que Dios va a levantar a través de nuestras vidas si tomamos el pacto de Cristo. Si comenzamos a disfrutar de la oración, encontrando esa misión, Dios nos va a dar el poder y va a levantar esas obras de evangelismo en nuestros campos. Por eso, que no estén desanimados.
que estemos totalmente restaurando esa torre de vida, ese fundamento correcto, el hombre interior. Hay que enfocarse primeramente en lo interior. Todo lo demás, Dios lo dará por añadidura. Hay que estar restaurando esa parte. Por eso, esa torre de vida, solo Cristo, solo reino de Dios, solo con la llenura del Espíritu Santo. Pablo, él pudo experimentarlo a través de Ananías, ¿verdad? Allí en Damasco, Ananías le explicó, puso ese fundamento correcto en su vida. Por eso Pablo, con ese buen fundamento, ya Dios lo empezó a utilizar grandemente. Y es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es la segunda cosa por la cual Pablo doblaba sus rodillas? No solo que tuvieran esa torre de vida, sino que entraran, en segundo lugar, por el itinerario de la vida. Eso es lo segundo. Poder entrar en ese itinerario que Dios tiene preparado, ese itinerario de la vida. Versículo 17, segunda parte. Primera parte, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si tenemos fuerza espiritual, Cristo va a ser el dueño de nuestra vida. Es lo que quiere decir. Y Cristo no ha venido a ser un mero invitado, Él ha venido a ser el dueño de nuestra vida. Y Pablo, él lo experimentaba. Por eso él confesó en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso a través de la oración, ciertamente, ya Cristo va a ocupar el lugar que le corresponde, el dueño de nuestra vida, y podremos estar arraigados y cimentados en su amor, llenándonos de su amor, para poder compartir su amor. Eso es el verdadero evangelismo. Por eso dice que ahí conoceríamos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor. Y es lo que vamos a compartir. Y hay que entenderlo, ¿verdad? ¿Cuál es la anchura del amor de Cristo? Es tan ancho, que es un amor tan ancho, que es un amor para salvar a todos aquellos que Él ha escogido. Fíjese qué anchura tiene. Es inmensa, ¿verdad? ¿Y cuál es su profundidad, su longitud? Es tan largo el amor de Cristo que llega a una eternidad. ¿Y cuál es la profundidad? El amor de Cristo es tan profundo que puede perdonar a ese pecador que ha caído lo más bajo, ha cometido el pecado más vil, a lo más profundo, puede llegar para perdonarlo, para salvarlo. Esa es la profundidad del amor de Cristo. ¿Y cuál es la altura de su amor? A través del amor de Cristo que nos salva, Él nos sube hasta los lugares celestiales, como dice en Efesios 2:6, que estamos sentados juntamente con Cristo. Y ese es el amor de Cristo. Y cuando Cristo es el dueño de nuestra vida, podemos estar fortalecidos por su amor y, por supuesto, siendo utilizados para compartir su amor. Y Pablo, él lo experimentaba. ¿Cómo? A través de la oración. Por eso cuando llegó a esa ciudad de Éfeso, una ciudad llena de oscuridad, de depravación, Pablo estaba disfrutando del amor de Cristo y él estaba firme. Por eso él estaba orando. Y podía disfrutar que Dios estaba junto con él. Dios está junto con nosotros. Cristo, que reina en nuestros corazones, está junto con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso Pablo allí daba respuesta a todos. No importaba que estaba él solo, ¿verdad? No tenía ningún temor. Si Dios está junto conmigo, ¿de qué voy a temer? ¿De qué me voy a mover? Por eso cuando hubo esa persecución en la sinagoga, Pablo vio que la guía de Dios era separar a los discípulos. Y vamos a disfrutar no solo de que Dios está junto con nosotros, vamos a disfrutar Emmanuel, Dios con nosotros. También como iglesia Dios está con nosotros.
Por eso, juntándose en la escuela de Tirano allí en Éfeso, orando y compartiendo la palabra cada día durante 2 años, Dios levantó las obras. A través de la iglesia, muchos fueron sanados. La cultura de la oscuridad fue totalmente cambiada y se levantaron las obras del reino de Dios. ¿Y qué es eso? La unidad. Vamos a disfrutar al orar que Dios, nuestro campo, nuestra vida, se unen totalmente, ¿verdad? Ahí empieza a funcionar. Se levantan las obras del reino de Dios. Toda la ciudad de Éfeso fue totalmente transformada por el Evangelio. Por eso, en este día, que estemos restaurando esa oración del evangelista. Es la oración de Pablo. Pablo, por causa de los discípulos, para cumplir la evangelización mundial, doblo mis rodillas. Y tenemos que empezar a doblar nuestras rodillas. No hace falta que lo hagamos físicamente, lo podemos hacer de corazón. También físicamente, por supuesto. Pero lo importante es que empecemos a restaurar esa oración. ¿Para qué? Para que se levante esa torre de vida en nosotros. Para que estemos entrando por el itinerario de la vida. ¿Y qué es lo tercero? Para que seamos guiados por las señales de la vida. Dios tiene esas señales para que estemos compartiendo la vida que es Jesús el Cristo. Versículo 19. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso oraba Pablo. Y tenemos que ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo lo dice también en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. Llenos, que nos colme, que rebose a través de nuestras vidas. Y Pablo, que era lleno del Espíritu Santo, que disfrutaba de la plenitud de Dios, fue totalmente recibiendo esas señales de vida. Cuando terminó el ministerio en Éfeso, en Hechos 19:21, ya Pablo le dio esa señal, Dios a Pablo. Tienes que ir a Roma, hay que ir también a Roma. Y Roma representa la evangelización mundial. Por eso, si estamos entrando, siguiendo esas señales, Dios nos va a utilizar para la evangelización mundial. Él va a abrir puertas para que lleguemos a las 237 naciones, pero no solo eso, también para que demos respuesta a todos los enfermos. Pablo daba la respuesta con el Evangelio a todas las personas que estaban enfermas y podían recibir sanidad, porque ciertamente es una puerta muy grande para el evangelismo, para cumplir la evangelización mundial. Y también Pablo siempre iba a las sinagogas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí estaban los jóvenes, los niños, la siguiente generación. Y si estamos disfrutando de la plenitud de Dios, Él nos va a guiar para que podamos traspasar este evangelio a las siguientes generaciones. Es el deseo de Dios. Muchos padres se esfuerzan por dar una buena educación a sus hijos, y es loable. También por darles o dejarles una gran herencia económica. Y bueno, pues es algo bueno. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es la herencia espiritual. No solo es un privilegio, es un mandato del Señor. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, Dios nos habla claramente que tenemos que repetir a nuestros hijos, grabar, enraizar, naturalizar este evangelio de Jesús el Cristo. Y Pablo tenía la guía del Espíritu Santo constantemente. Por eso iba a las sinagogas y allí estaba dando ese contenido importante a las siguientes generaciones. Que en este día podamos tomar esta palabra. Que no tengamos nuestra razón. Un discípulo no tiene su razón. Un discípulo tiene la razón de Dios. La razón de Dios es la evangelización mundial. Para la evangelización mundial hay que doblar las rodillas, hay que empezar a restaurar ese tiempo de oración para poner ese fundamento correcto en nuestras vidas. La torre de vida, solo Cristo, solo reino de Dios, solo con la plenitud del Espíritu Santo. Hay que disfrutar de esas respuestas. Luego podremos realmente dejar que Cristo sea el dueño. Con ese poder, Cristo reinará. Y entraremos en ese itinerario de la vida. Disfrutaremos que Dios está junto con nosotros, Emmanuel, la unidad. Se levantará esa respuesta a través de la oración.
Y lo tercero es que podremos tener esa plenitud de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí veremos esas señales, ¿verdad? Dios nos guiará para cumplir la evangelización mundial, para sanar de enfermos, para poder traspasar el pacto a las siguientes generaciones. ¿Y cuál es la conclusión de este día? Muy importante. Tenemos que restaurar ese poder que trasciende. Es el respaldo que tenemos. Trasciende lo humano, nuestros límites. Somos limitados, ¿verdad? Pero no hay límites para Dios. Y Él es nuestro Padre, es nuestro respaldo. A través de la oración hay que estar restaurando ese poder que trasciende. Pablo lo experimentaba. Por eso que dice en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de Dios? Son inacabables, ¿verdad? Son eternas. Pues conforme a sus riquezas, Él nos va a dar la respuesta. No hay que pedir con nuestro límite, ¿verdad? Con nuestro criterio humano. Es un recipiente pequeño. Pablo oraba no con su recipiente, no con su pensamiento, con el recipiente de Dios, conforme a las riquezas de su gloria. Y es un poder ilimitado, ¿verdad? El poder de Dios Trino. Por eso hay que orar para que sea el estándar de Dios, no mi estándar. Y también lo dice en el versículo 20, Él hace las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y nosotros pedimos con nuestro nivel pequeñito, ¿verdad? Con nuestro pensamiento escaso. Pero Él hace cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Es con el estándar de Dios. Él es eterno. Por eso que salgan de la incredulidad, que tengan fe, que estén orando ese poder que trasciende. El poder de Dios es eterno, es ilimitado. No hay nada imposible para Dios. Y que estén orando para que Él esté cumpliendo con ese poder todas las obras para cumplir la evangelización mundial. Por eso que puedan estar restaurando las 24 horas, disfrutando de ese poder que trasciende. Luego vendrá esa oración que serán respuestas de las 25 horas y se levantarán esas obras eternas. De esa manera, como dice el versículo 21, podremos glorificar a Dios. Y todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra que Dios nos da por su gracia y que Él va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has llamado en esta época como tus discípulos, tus evangelistas. Danos de tu gracia para que podamos doblar nuestras rodillas y restaurar esa verdadera oración. Padre, que podamos levantar esa torre de vida, que podamos caminar por esos itinerarios de la vida que tienes preparados, que podamos ver esas señales de vida para, recibiendo tu guía, ser utilizados para la evangelización mundial. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén.